Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a su canal de Irradiando Luz. Bueno, vamos a seguir con el estudio de este magnífico libro, el libro de los espíritus. Vamos a seguir con la segunda parte de lo que sería la definición del alma. Todo es basado en la escritura de Allan Kardec, una enseñanza trascendental. El libro se llama El libro de los espíritus. Por supuesto, está, digamos, viene de la editorial Hojas de Luz. Es allí donde lo he comprado y donde ustedes lo pueden comprar. Vamos a seguir leyendo este magnífico libro, y si nos alcanza el tiempo, pues analizar lo que la lectura dice. Como todo lo nuevo, la doctrina espiritista tiene adeptos y contradictores. Vamos a procurar contestar a algunas de las objeciones de estos últimos sin abrigar, no obstante, la pretensión de convencerlos a todos, ya que hay gente que cree que la luz fue hecha para ella exclusivamente. Nos dirigimos a las personas de buena fe que no tienen ideas preconcebidas o sistemáticas y que están sinceramente deseosas de instruirse. A ellas les demostraremos que la mayor parte de las objeciones que se hacen a la doctrina nacen de una observación incompleta de los hechos y de un juicio formado con irreflexión y precipitación. Recordemos antes que nada y en pocas palabras la serie progresiva de los fenómenos que originaron esta doctrina. El primer hecho observado fue el de diversos objetos que se movían. Fenómenos vulgarmente conocidos con el nombre de mesas giratorias o danza de las mesas. Este hecho que, según parece, se observó primeramente en América, o que mejor dicho se renovó en dicho continente, puesto que la historia prueba que se remota a la antigüedad más remota. Se produjo acompañado de extrañas circunstancias, tales como ruidos y golpes sin causa ostensiblemente conocida. De allí se propagó con rapidez por Europa y por otras partes del mundo. Al principio fue objeto de mucha incredulidad, pero pronto la multiplicidad de las experiencias no permitió que se dudase de la realidad. Si ese fenómeno se hubiese limitado al movimiento de los objetos materiales, se podría explicar por causa puramente física. Lejos estamos de conocer todos los agentes ocultos de la naturaleza y todas las propiedades de los que conocemos la electricidad. Por otra parte, multiplica cada día al infinito los recursos que proporcionan al hombre y parece que debe iluminar la ciencia con una nueva luz. ¿No sería pues imposible que la electricidad, modificada por ciertas circunstancias o otro agente desconocido, fuese la causa de ese movimiento? La reunión de varias personas, aumentando la potencia de acción, parecía apoyar esta teoría, porque se podría considerar ese conjunto como una pila múltiple de la cual la potencia, esta en razón del número de elementos, el movimiento circular, no tenía nada de extraordinario. Está en la naturaleza, todos los astros se mueven circularmente. Podríamos pues tener en un punto pequeño un reflejo del movimiento general del universo, o mejor dicho, una causa desconocida hasta entonces podría producir accidentalmente con pequeños objetos y en determinadas circunstancias una corriente análoga a la que arrastran los mundos. Pero el movimiento no era siempre circular. Frecuentemente era brusco, desordenado. El objeto a veces volaba violentamente o se sacudía, derribando, arrastrando en una dirección cualquiera y en posiciones que van fuera de toda ley de estática, levantando del suelo y manteniéndose en el espacio.
No existe nada aún en estos hechos que no se pueda explicar por la potencia de un agente físico visible. ¿Acaso no los vemos la electricidad derribar edificios, destruir árboles, lanzar a distancia los cuerpos más pesados, atraerlos o repelerlos? Los ruidos inusitados y los golpes, suponiendo que no fueran uno de los efectos extraordinarios de la dilatación de la madera o de otra causa accidental, podrían muy bien ser producidos por la acumulación de fluido oculto. ¿No provoca la electricidad ruidos más violentos? Hasta aquí, todo como se ve puede caber en el dominio de los hechos puramente físicos y fisiológicos. Sin salir de este orden de ideas, habría aquí materia de estudios serios y dignos de llamar la atención de los sabios. ¿Por qué no ocurrió así entonces? Penoso es tener que decirlo, pero este hecho procede de causas que prueban, entre 1000 acontecimientos semejantes, la ligereza del espíritu humano. Ante todo, no fue extraña a eso la vulgaridad del objeto principal, que sirvió de base a los primeros experimentos. ¿Qué influencia no han tenido frecuentemente una palabra en los asuntos más graves? Sin considerar que el movimiento podría haber sido impreso a cualquier objeto, prevaleció la idea de las mesas, sin duda, porque ese era el más cómodo, y se sienta uno más naturalmente alrededor de una mesa que de cualquier otro mueble. Pues bien, los hombres superiores son algunas veces tan pueriles que no sería nada imposible que ciertos espíritus de élite hayan creído indigno de ellos ocuparse de lo que se combinó en llamar la danza de las mesas. Es probable que si el fenómeno observado por Galván lo hubiese sido por hombres vulgares y designado con un nombre burlesco, estaría aún relegado al olvido juntamente con la varita mágica. ¿Cuál es el sabio que no hubiera creído rebajarse ocupándose de la danza de las ranas? Algunos, sin embargo, bastante modestos para convenir en que la naturaleza puede no haber dicho su última palabra, han querido ver para tranquilidad de su conciencia. Pero ha sucedido que no siempre ha correspondido el fenómeno a sus esperanzas, y porque no se ha producido constantemente a gusto de su voluntad y conforme a su manera de experimentar, se ha pronunciado por la negatividad a pesar de su fallo. Las mesas, ya que de mesas se trata, continúan agitándose, de modo que podemos decir con Galileo, y a pesar de todo se mueven. Diremos más aún, y es que los hechos se han repetido de una manera tal que han adquirido ya derecho de ciudadanía, por lo que no se trata actualmente más que hallarles una explicación racional. ¿Por qué deducir algo en contra de la realidad del fenómeno? ¿Por qué no se produce siempre en un modo idéntico y conforme a la voluntad y exigencias del observador? ¿Acaso los fenómenos eléctricos y químicos no están subordinados a ciertas condiciones? ¿Y hemos de negarlos porque se producen fuera de ellas? Hay, pues, algo de sorprendente en que el fenómeno del movimiento de los objetos por medio del fluido humano tenga también sus condiciones de existencia, y que cese de producirse cuando el observador, situándose en su punto de vista particular, pretende que se manifieste a merced de su capricho o reducirlo a las leyes de los fenómenos conocidos, sin considerar que para nuevos hechos puede y debe haber leyes nuevas. Para conocerlos es preciso estudiar las circunstancias en que se producen los hechos, y este estudio ha de ser fruto de una observación continuada y atenta y muy larga a veces. Sin embargo, objetan ciertas personas con frecuencia: es evidente el fraude. Ante todo les preguntaremos si está bien seguras de que exista fraude, y si no tomaron como tal los efectos que ellas no entendían.
más o menos como el aldeano que tomó como a un diestro escamoteador a un sabio profesor de física que hacía experimentos. Pero suponiendo que eso haya podido suceder algunas veces, ¿sería esta una razón para negar el hecho? Es necesario negar la física porque hay prestidigitadores que se apropian del título físicos. Preciso es, por otra parte, tener presente el carácter de las personas y el interés que puedan tener en engañar. ¿Será todo una broma? Bien, se puede bromear un instante, pero un chiste indefinitivamente prolongado sería tan fastidioso para el embaucador como para el embaucado. Además, en una mistificación que se propaga de un extremo a otro del mundo y entre personas de las más serias, honorables e ilustradas, habría de haber algo cuando menos tan extraordinario como el mismo fenómeno. Wow, en este capítulo provocaban las personas que se reunían alrededor de ella. Allan Kardec, y aseguraban que ésta se movía como se mueve por una ley lógica, como se mueve los planetas, como según los científicos se mueve el universo, cómo se mueve todo el círculo de la vida y todo esto. Pero las personas que apoyamos esta teoría de la comunicación espírita decían y dicen que es imposible, visto que uno, si esto hubiera sucedido por una energía o por un truco, y si las personas servían como batería o como pilas humanas, la mesa solamente se hubiera movido de forma circular y los demás objetos que hubieran estado lejos de las personas jamás se hubieran movido. Sin embargo, en estas sesiones la mesa se movía hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, hasta muchas veces se alejaba violentamente de su sitio. Por otro lado, también los objetos alrededor de estas reuniones, conferencias que se hacían, caían, se movían, sonaban, muchas veces los juguetes se prendían, se apagaban, y no solamente en un punto del mundo. Comenzó a pasar de Europa, inició en los Estados Unidos, luego pasó en Europa, luego en Centroamérica, en Sudamérica, y así por el estilo. En un momento donde gente se reunía para hacer este tipo de sesiones, pues esto era las pruebas, ¿no? Aquí claramente habla, no sería pues imposible que la electricidad, el libro dice que no sería imposible que el cuerpo humano provoque electricidad, ¿no? Pero no en una forma desordenada. Muchas veces las personas pueden de alguna manera hacer experimentos y transmitir grados de electricidad, pero en este caso todo lo que sería de una manera ordenada. El objeto se movería o circularmente o hacia la derecha o hacia la izquierda, donde está esta persona que sirve, este grupo de personas que sirven como electricidad, como pila, como batería humana. ¿Qué más podemos rescatar de esta parte del libro? Habla de que en las sesiones, ¿por qué los objetos se movían violentamente? Cierto que se movían violentamente porque les dieron un nombre que supuestamente a los espíritus no les gustaba, ya que los primeros espíritus que contactaban con estas personas fueron espíritus célebres, ilustres. Se habla de Galileo, y pues la danza de las ranas, la danza de las mesas, como que a Galileo no le parecía un título aceptable para estas reuniones. Este es algo de, ¿no?, un poquito de tomarlo como el carácter de este espíritu. Muy bien, este ha sido el segundo estudio del libro de los espíritus. Yo soy Cecilia Casver y te espero en el próximo video. Chao, chao. Muchísimas gracias.